Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot, ¿cómo estás, querido, querida, hermano, hermana, ajín? Un saludo muy cordial para todos, para todas, saludo fraterno. Soy David Ben Abraham y les doy las más cordial bienvenida al Israel del Sur. El canal del pueblo Kadosh en América. Hoy con un análisis del triunfo talibán, el triunfo talibán sobre las fuerzas internacionales de ocupación, sobre los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio, la Roma resucitada, el imperio romano, la fuerza militar romana, hoy día en este contexto. Ellos los denominan los cruzados. En la victoria sobre los cruzados. Porque todavía el pueblo musulmán, los combatientes musulmanes, conocidos como los mujahedín. Los mujahedín son los combatientes islámicos. Y dentro de este número de combatientes, los talibanes también son mujahid. Mujahid es en singular, mujahedin en plural. Son soldados combatientes de la causa, como se dice pues desde el Islam, de la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, Allah bendito sea por siempre. Entonces, todavía tienen en la mente la guerra contra Occidente, contra un Occidente cristiano, contra los cruzados, por supuesto recordando las cruzadas contra el Islam. Lo llamaban los moros, la guerra contra los moros. Y por eso es que viene ese viejo proverbio que dice, no hay moros en la costa. No hay moros en la costa quiere decir no hay musulmanes en la costa. Mucha gente hoy está desinformada en cuanto a eso. Como sabemos que el Islam fue fundado por el profeta Muhammad, aproximadamente por allá, por los siglos 6, 7, comienza la fundación del Islam y luego un proceso de extensión y de conquista. Comienza a invadir, a ocupar las naciones vecinas a su contexto de nacimiento, de origen, que fue Arabia, lo que hoy día es Arabia Saudita. En aquel tiempo la Meca. El profeta fundó el primer estado islámico, que fue el estado de Medina, una teocracia islámica. ¿No? Todavía está por allí el texto constitucional de esa construcción político-religiosa, la teocracia de Medina. Luego le vinieron sus sucesores, que fueron los que lo apoyaron en las diferentes luchas por la victoria del Islam. Omar, Abu Bakr, fueron los que se hicieron con el poder, con el liderazgo, con la conducción de la Umma islámica, que es la población islámica, la población de musulmanes. Y luego se produce una división porque entonces surgen también los familiares del profeta reclamando también el liderazgo. Y hoy se identifican como los Shia. Los Shia quiere decir los seguidores, que tienen su inspiración en la lucha de los imanes inmaculados, imanes santos, por ejemplo, como el imán Ali, familia del profeta, el imán Hussein, mártir de Karbala, ¿no? Entonces, esa lucha histórica entre esas dos corrientes, la corriente que se llama la Sunna y la Shia, cada uno que tiene su visión propia del Islam, su interpretación y también su proyecto. Irán, la República Islámica del Irán, una teocracia en el mundo moderno, se enmarca dentro de lo que es el chiismo, la corriente chiita, que es minoritaria, tienen aproximadamente como unos un poco más de 100 millones de shia en el mundo. La corriente mayoritaria es la sunni. Llegarían como aproximadamente a unos 1.300 millones de musulmanes en el mundo entero.
En el marco del sunnismo, de esta corriente, la sunna, surge este movimiento que se identifica como los talibanes. La palabra talibán significa estudiante, pero claro, estudiante del Corán. Y la palabra Corán lo que significa es recitación. Eso es lo que significa la palabra Corán. Estudiantes del Corán. Se fundan las madrasas en Afganistán, que son escuelas del pensamiento islámico wahabita, donde se van fundando jóvenes y preparándose para la yihad, al-yihad, la guerra santa de los musulmanes, por supuesto, teniendo como mira la conquista del poder y el establecimiento de un Estado islámico. Como dije, es la corriente más radical, la más fundamentalista del Islam, sea shia, sea sunni. La más fundamentalista, la más radical es la línea talibán o la línea wahabi talibán. Ahora, para nosotros analizar, para comprender el significado de esto con relación a Occidente, tendríamos que conocer entonces cuál es la cosmovisión del Islam, y entre ellos esta expresión del Islam que es el Islam wahabi, el Islam talibán. Tendríamos que saberlo. Quiero decirles unas cosas, mis queridos hermanos, que luego de el nacimiento, crecimiento, extensión del Islam, el Islam llegó a convertirse en un poder global que enfrentó al otro modelo, que era el modelo cristiano. Llegaron a haber dos grandes imperios que dividieron al mundo conocido. Podemos hablar del imperio de Harún al-Rashid, el gran califato islámico. La figura del califato, el califato en el Islam es lo que nosotros concebimos como el imperio, y el califa es el emperador. Y ya sabemos que el imperio es una nación que logra avasallar, convertir en vasallo a un número de naciones, le impone su modelo, las hace tributarias, las convierte en naciones serviles. En el Islam, la conquista de las naciones no es propiamente en el sentido parecido al vasallaje secular que implementó Babilonia, que implementó Asiria, que implementó Roma. No, aquí la conquista más bien es por convertir las naciones al Islam. ¿Por qué? Porque el Islam es un modelo de civilización y cultura, y el Occidente es otro modelo de civilización y cultura. Estamos hablando del choque de las civilizaciones. Estamos hablando aquí de una confrontación, de un choque de modelos civilizatorios. Y la parte más radical de este modelo es Wahabi Talibán. El triunfo del Islam, su mayor triunfo fue haber construido el califato. Y el califato llegó hasta Europa. Llegó a conquistar España. Y entonces allí llegamos a conocer lo que fue España musulmana, España islámica. Recordemos, al Andaluz, todavía queda Marruecos allí. Marruecos es islámico. Luego entonces vino la reconquista por parte de las tropas cristianas de los cruzados. Se armaron las cruzadas para ir a la reconquista de España en la lucha con los musulmanes. Entonces se creó una guerra, pudiéramos decir una guerra mundial entre esos dos modelos, y se le pone fin a ese conflicto con una batalla naval, una batalla en el lago de Lepanto, y allí se firma un tratado y el Islam se frena.
tenemos el gran califato islámico, y luego llegamos también llegamos a tener en ese marco de esas dos potencias, la potencia islámica, el califato islámico, y entonces en el modelo cristiano católico, que ya teníamos el papado, pero surge una nueva construcción política para enfrentar también el avance avasallador del Islam, que fue lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico, y su fundador, Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces tenemos dos cabezas, una cabeza, un califa y un emperador, uno cristiano y otro islámico. Ahora, esos territorios conquistados por el Islam, hoy día ya muchos de esos estados islámicos que conformaron el gran califato, hoy día han sido cristianizados, han sido evangelizados, han sido sacados del modelo islámico y llevados al modelo occidental democrático. La democracia ha ido avanzando en todas esas naciones y ya no se puede hablar. Ya no existe el gran califato. O sea, lo que se logró en la lucha islámica de siglos, luego posteriormente se perdió. Pero en la mente de los musulmanes wahhabis, especialmente, está la reconquista, está el retomar nuevamente todos esos territorios conquistados por el Islam, lo que constituyó el gran califato islámico. Recuperar todo ese territorio y levantar nuevamente ese poder político, esa estructura política, volverla a levantar para poder enfrentar a Occidente. Los musulmanes, en especial el wahabismo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que se cumplen los 6.000 años de los 120 jubileos dados al ser humano, 6.000 años, de acuerdo al verdadero calendario hebreo, el verdadero calendario. Nosotros ahorita estamos en el 5.996, vamos a entrar en el 5.997, estamos preparando el calendario, ya va a salir al público el calendario 5.997 israelita del sur, y lo voy a poner a la disposición para que tú lo puedas adquirir también, para que puedas ubicarte en el contexto de tiempo y en el contexto de los eventos proféticos, y puedas guardar el verdadero Shabbat. Porque debo decirte que el otro calendario, el calendario que usan hoy en las sinagogas, el calendario judío que hoy se usa, que todos sus meses, los meses de ese calendario, todos son babilónicos. Son los meses del calendario babilónico adoptado por los judíos. Ok, entonces vamos a presentar al público este calendario. Entonces, en este momento coyuntural, donde finalizan los 6 días en que el hombre debe actuar, y comienza el 7º día, que es el día de la venganza, el día del juicio y de la venganza y de la ira del Elohe Todopoderoso. Y eso comienza allí, en ese escenario del Oriente Próximo. Y por supuesto, en estos momentos en que apareció la pandemia, en que apareció un supuesto falso Cristo, en que se está hablando de la construcción del templo, en que gana un presidente de los Estados Unidos favorable a la diversidad de género, y aparece un papa también favorable a la diversidad de género. En este momento en que se está aproximando el momento culminante del nuevo orden secular, del Novus Ordo Seclorum, y que como está llegando al final ya se está hablando, hay una profecía, en este canal usted la puede ubicar allí, hay una profecía que está alarmando al mundo sobre una dictadura mundial
Pero esa dictadura mundial surge precisamente de un conflicto allí en el Medio Oriente. Y ese conflicto, quiero decirle una cosa, mi querido hermano o hermana, lo produce ese detonante. Ya todo el cóctel explosivo ya está ahí armado completamente. Los actores están allí presentes. Lo que faltaba era el detonante. El activador era lo que faltaba, y es precisamente el triunfo talibán. Porque ahora el talibán tiene lo que necesita este Islam necesita, tuvo la necesidad de tener bajo su poder, bajo su control, un Estado, un verdadero Estado, pero que sea un Estado islámico. Y por eso es que aparece una agrupación que se llama Estado Islámico, porque era la esperanza, el deseo de tener ese Estado. Entonces una agrupación se presenta como ese Estado que tanto se necesita, que tanto se requiere. Se presenta una agrupación como Estado Islámico. Pero ya no, ahora no, porque eso es una figura, pero no era totalmente real como Estado. Pero ahora sí son dueños de un Estado. Ahora como Estado, ellos necesitan primeramente en estos últimos días, lo que necesitan es consolidar, lograr estabilizar el poder que acaban de conquistar, para entonces luego ir desarrollando poco a poco los planes hasta llegar al final. Entonces, ¿cuál es el paso que van a dar ahorita? El paso que van a dar ahorita es amarrar, hacer alianza con uno de los dos ejes. El denominado eje del bien, con Estados Unidos y sus aliados, llamados los alineados. Ese es el denominado eje del bien. Y el otro es el eje del mal, llamado el eje del mal, que se denominan los no alineados, donde entran China, Rusia, Irán, Siria, Cuba, Venezuela. Llegar a un convenio con este número de naciones para conseguir un protectorado, una protección, un apoyo internacional al Estado Islámico que ahora tienen. Entonces tienen que hacer pactos. Y entonces empieza ahora el diálogo diplomático con el eje del mal. ¿Vio? Porque apuntan a la destrucción de Estados Unidos. Acuérdense que el llamado eje del mal habla de un mundo multipolar. Y que para que se cumpla ese deseo, esa aspiración de este eje, es necesario que desaparezcan los Estados Unidos como polo, como imperio. Es necesario que caigan. Entonces unen fuerza los talibanes con el eje del mal. ¿Vio? Y entonces el objetivo sería los Estados Unidos e Israel. Pero va a pasar una cosa, que es lo que muchas personas no ignoran, las personas occidentales ignoran, y es que en el Islam, en lo que es la política militar islámica, que es muy diferente a la política militar occidental, porque en el Islam la política se concibe desde lo religioso también. La lucha islámica no es una lucha secular, es una lucha santa. Por lo tanto, permite el Islam que tú te puedes aliar con un enemigo del Islam y obtener de ese enemigo los recursos, las armas, los financiamientos, el entrenamiento. Todo eso lo puedes adquirir de un enemigo del Islam. Y entonces el mundo occidental dice, mira, te das cuenta que esos musulmanes son financiados por la CIA. Sí, pero no te creas, detrás de eso también hay unos objetivos islámicos, ¿no? Entonces nos financias, nos entrenas, nos armas, logramos la victoria y luego vamos contra ti
contra aquel que nos armó, contra aquel que nos ayudó, vamos ahora. Primeramente derrotamos a este enemigo, ahora vamos por el otro, por el que nos ayudó. ¿Vio? Porque el triunfo es para el Islam, para Allah. ¿Vio? Ahora no vaya a creer que yo estoy promocionando esto, estoy defendiendo esto. No, no, no. Yo lo que estoy dando aquí es una información para que usted más o menos pueda sacar sus propias conclusiones, sus propias ideas. Mi proyecto, como le dije, es el proyecto contenido en nuestra Biblia Kadosh Israelita del Sur, la cual habla, por supuesto, de todos estos eventos, de estos triunfos. Cuando usted ve esta agrupación islámica, los talibanes, ¿a quién recuerda? A los macabeos, la lucha de los macabeos. Una pequeña agrupación, los macabeos eran una pequeña agrupación mal armada, ¿vio? Frente a un imperio que era el imperio griego, y sin embargo lo derrotaron. Derrotaron al imperio griego, los macabeos, y levantaron su construcción política, su teocracia, reconstruyeron el templo. Luego cayó todo esto en manos de los romanos. Entonces los talibanes, una agrupación religiosa enfrentada a todo este poderío occidental, va a conducir a todas estas naciones, a estos dos bandos, los va a conducir al valle de la decisión. ¿Por qué? Porque una vez que comience el talibán a actuar en contra de Occidente, a sus ofensivas militares contra las naciones occidentales, teniendo ya un estado, todas esas naciones se van a ir al oriente a atacar a las naciones islámicas, porque el talibán va a convocar a una guerra santa global. Son 1.300 millones de sunni, a los cuales se pueden unir un número importante también de shias, que están esperando la oportunidad para derrotar el modelo occidental y establecer el modelo islámico global. ¿Por qué? Porque ahorita en el Oriente he conversado con algunos amigos y ex hermanos musulmanes. Mira que utilizo la palabra ex, ¿no? He conversado con algunos y les he preguntado sobre cómo se está viendo la situación de Occidente desde el mundo islámico, desde el Oriente. ¿Cómo se está viendo esta situación que nosotros estamos viviendo? El auge, la arrogancia del modelo secular, del modelo laico, del novus ordo seclorum, que pareciera que va finalmente a triunfar sobre toda la humanidad, y se va a hacer dueño de todo el planeta y va a imponer este modelo que nosotros hoy conocemos, que lleva al mundo a pisar fondo. Y entonces lo que dicen los musulmanes en el Oriente es lo siguiente: aquí hay un conflicto entre dos modelos civilizatorios, el modelo de civilización y cultura occidental y el modelo de civilización y cultura del Islam. No hay lugar en el planeta Tierra para estos dos modelos. Uno de los dos tiene que desaparecer. O ellos nos destruyen a nosotros, o somos nosotros quienes les destruimos a ellos. Países conquistados por el Islam, por ejemplo, como el caso de Pakistán, país de mayoría islámica, hoy día está fuerte, pero fuertísimamente influenciado por el modelo occidental, por el modelo laico, por el modelo civil de Occidente, y por lo tanto tiene un gran auge de la homosexualidad, del lesbianismo, de la diversidad de género, de los vicios, de las corrupciones. Y esto ha ido extendiéndose a casi todas las naciones de población de mayoría musulmana. Esto está ocurriendo. Entonces, si no actúa rápidamente la fuerza islámica, si no se moviliza el modelo islámico para salvar al Islam,
dicen los musulmanes, entonces este modelo va a acabar con nosotros, va a acabar con la corrupción, con el vicio, con la descomposición social. Entonces, para ellos, para el triunfo final del Islam, es necesario que tengan en su poder la lucha es por un Estado islámico. Entonces, ahora, con el triunfo del Talibán, los demás grupos que están ahorita en combate, por ejemplo, como el ISI, el Estado Islámico, el Califato, porque hay uno que se denomina el Califato Islámico, y hay un personaje que aparece también como el Mahdi. ¿Y sabe lo que es el Mahdi? El Mahdi es el Mashiach islámico. El Mashiach islámico es un guerrero como David. Es un guerrero que con su espada triunfa, suprime el mal y establece el bien. O sea, suprime todo lo que es la corrupción, los vicios. Acaba con todo lo que es opuesto al modelo islámico y establece el modelo de la Sharia. Eso es lo que hace el Mahdi. Ahora, según la tradición islámica, el Mahdi aparece junto con el Mashiach. Según el Corán, la tradición islámica dice que ambos personajes aparecen al mismo tiempo. Nuestro Mashiach también es un guerrero. El Mashiach de nosotros, de Israel, no este que tenemos allí, este estado masón del sionismo masónico, este estado secular laico llamado Israel, esa ciudad de Jerusalén, ese no, nosotros no somos ese Israel, nosotros somos el Israel de Yahu Sabaoth, a partir de la simiente santa judía, la simiente que el reducto, el remanente judío que aceptó como su rey, como su mandatario, el ser pueblo de Yahushua HaMashiach. Entonces nosotros somos ese Israel mixto de personas que venimos de ser goyim, de ser gentiles, pero que ahora hemos sido injertados en este olivo natural llamado Israel, un nuevo Israel, con la promesa aquí en América de ser la reina del sur, el nuevo Israel. Eso somos nosotros, y nuestro Mashiach también es un guerrero del Oriente Próximo, que aparece en la región, allí más o menos donde se están dando los conflictos, lo que antes fue Edom y que hoy se llama Jordania. Ahí aparece nuestro Mashiach, de acuerdo a Isaías capítulo 63, el cual usted puede leerlo y compararlo con Apocalipsis capítulo 19. Ese es nuestro Mashiach. Y el conflicto próximo, lo que se aproxima, porque la agenda ahorita es 2021-2030. Entre 2021 y 2030 tendrán lugar todos estos acontecimientos. La guerra del Armagedón, la aparición del Mashiach. Vea que no estoy diciendo ni día ni hora, porque estoy hablando de una extensión. No estoy hablando ni de días ni de horas. Ni siquiera estoy nombrando el año. No estoy nombrando el mes, no estoy nombrando la semana. Pero en este marco de tiempo aparecerán, se cumplirán todas las demás profecías. Comienza el séptimo milenio, el séptimo día, que es el día de la ira y de los redimidos, de la venganza, como dice allá en Isaías 63, dice el jinete, que es nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach. Dice, el día de la venganza de nuestro Dios está en mi corazón. Vengo para darle su retribución a las naciones y para libertar a los redimidos, su pueblo, nosotros su pueblo, Israel. Muchísimas gracias por tu atención. Que Yahu Sabaoth, nuestro abacados, te bendiga. Muchísimas gracias por participar, oyendo, escuchando este vídeo.
Gracias por suscribirte, activar la campanita, porque vamos a seguir analizando los acontecimientos en plena marcha. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem, Shalom Ubrahot. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu.